A partir del reciente sismo del 7 de septiembre de 2021, con epicentro en las costas de Acapulco, Guerrero, y que se pudo percibir en la Ciudad de México y partes del centro de nuestro país, a partir de este sismo se ha comenzado a especular sobre un posible sismo derivado de la brecha de Guerrero. La brecha de Guerrero es una franja en el estado del mismo nombre que comprende desde Acapulco hasta Zihuatanejo, en la cual no se han presentado sismos de mayor magnitud en los últimos 70 años, con lo cual mucha gente ha comenzado a especular sobre una posible acumulación de energía en esta franja, o bien que al ser muy extraño que precisamente en esta franja no haya actividad, pues que pueda suscitarse un sismo mayor. Pero más allá de especulaciones, lo que debemos hacer es documentarnos e informarnos debidamente. Les voy a compartir un artículo científico publicado por Divulgación de la Ciencia de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. En este artículo de Divulgación de Ciencia UNAM nos explican por qué la brecha de Guerrero no va a tener este sismo que muchas personas ya están especulando desde que se informó que es una brecha con poca actividad sísmica reciente. El presente artículo fue publicado el 18 de septiembre de 2018, un año después del sismo del 19 de septiembre de 2017. A partir de ese sismo fue que se comenzó a especular sobre el tema, y este es uno de los tantos artículos científicos de la UNAM que esclarecen y desmitifican el tema de la brecha de Guerrero. Voy a darle lectura íntegra a este artículo y lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan entrar a leerlo, estudiarlo y difundirlo para desmitificar rumores. El artículo es escrito por Guillermo Cárdenas Guzmán, de Ciencia UNAM, de la Dirección General de Divulgación Científica de esta Universidad Mexicana. Y dice así: después del terremoto de magnitud 8.1 que devastó la capital del país el 19 de septiembre de 1985, las autoridades mexicanas comenzaron a difundir diversos estudios científicos en los que se anticipaba un inminente gran temblor. Este gran terremoto ocurriría en la zona conocida como la brecha sísmica de Guerrero, una franja de 230 kilómetros de longitud ubicada entre Papanoa y Acapulco, donde no han surgido sismos de magnitud mayor a 7 desde 1911. La teoría de las brechas sísmicas, que es objeto de controversia científica, postula que hay zonas dentro de los límites de placas tectónicas activas donde no se han registrado sismos mayores en más de 30 años. Sin embargo, al analizar datos de la composición del terreno en esa zona de interfase de placas tectónicas, expertos de Francia y México encontraron evidencias de que, al contrario, la brecha sísmica de Guerrero podría tener un riesgo menor en comparación con el resto de la franja costera. Allen Hosker, del Instituto de Geofísica, y Luca Ferrari, del Centro de Geociencias en Juriquilla, ambos de la UNAM, observaron indicios de una capa impermeable de roca ígnea en el manto terrestre ubicado bajo la brecha de Guerrero. Este cuerpo actuaría como sellador al atrapar fluidos en la zona de interacción de las placas tectónicas. En esa región confluyen dos placas tectónicas, la de Norteamérica y la de Cocos. Cuando ésta entra bajo la primera, que es un movimiento de subducción, libera líquidos que quedan atrapados y actúan como un lubricante. Esto reduce la fricción y, por ende, evita la acumulación de energía suficiente para detonar sismos regulares. Al mismo tiempo, según su investigación, este mecanismo en la zona de interfase entre ambas placas tectónicas estaría relacionada con las llamadas sismos lentos. Los llamados sismos lentos
desplazamientos graduales que no generan daño, pero liberan energía acumulada. Es decir, hasta este punto del artículo de divulgación científica de la UNAM, se nos está explicando que la brecha de Guerrero no ha presentado actividad sísmica importante desde 1911 debido a la composición del subsuelo entre esta línea de contacto entre dos placas tectónicas, ya que se encuentra sellada por una capa de roca ígnea, lo cual impide que se acumulen estas energías e impide que sucedan sismos de mayor magnitud. Y sigue el artículo. Parece que la razón por la cual no ha habido grandes terremotos en la brecha de Guerrero es porque los sismos lentos han tomado los esfuerzos. Un grupo de investigadores franceses determinó en 2012 que este tipo de sismos ocurren a mayor profundidad en las zonas de subducción, de donde se desplazan inusualmente hacia arriba hasta llegar a la zona acoplada en la zona de la brecha sísmica de Guerrero. En un artículo de la revista Geology, los expertos exponen que los sismos lentos reducen el deslizamiento de terreno hasta en un factor de 4. Hay 4 veces menos acumulación de esfuerzos en la brecha sísmica que fuera de ella. Por lo tanto, debemos tener 4 veces menos sismos, añade Hosker. Migración de tremores. Víctor Manuel Cruz Atienza del Instituto de Geofísica de la UNAM también se ha interesado en estudiar qué sucede en esas zonas de convergencia de placas tectónicas, como lo que hay en la brecha de Guerrero. Con sus colaboradores desarrolló novedosos procedimientos para localizar fuentes de tremor tectónico, es decir, señales sísmicas de baja amplitud que no provienen de actividad volcánica, sino de zonas más profundas de la corteza terrestre. Una gran parte de las fuentes de tremores se localiza en la zona de contacto de las placas tectónicas, donde se produce un deslizamiento paulatino asociado con los sismos lentos. Por ello, al desplazarse una de las placas en la subducción, se propagan también muchas fuentes de tremores. Pero estas migraciones de tremores son muy diversas, pues migran en diferentes direcciones y velocidades, algunas de a 1 a 5 kilómetros al día, mientras otras alcanzan hasta 110 kilómetros por hora, como lo describen los expertos en un artículo publicado en la revista Nature en 2018. Con su investigación, Cruz Atienza abona a la comprensión tanto de las fuentes de tremor como a la forma en que se mueven las fallas geológicas, argumentando la existencia de pulsos de presión de poro a lo largo de las fallas. Es decir, hasta este punto del artículo, se nos está explicando que la brecha de Guerrero tiene una configuración tectónica que, dada la composición geológica de esta brecha, pues tiene una capa de roca ígnea que permite el deslizamiento suave de estos fluidos tectónicos, con lo cual simplemente generan tremores, es decir, temblores de mucha menor magnitud. Un tremor es apenas perceptible, es sí registrado por los instrumentos, pero no significa ningún peligro. Y al contrario de lo que se piensa popularmente, que en esta brecha hay una acumulación de energía que se puede soltar súbita y violentamente, es todo lo contrario. En esta brecha de Guerrero, esta energía derivada de estos acoplamientos tectónicos se va liberando poco a poco, de manera muy suave, y esto es debido a que no se presenta una acumulación de energía ni una carga tectónica tan pronunciada como en otras partes que generan sismos de mayor magnitud. Es decir, en términos sencillos, la brecha de Guerrero es como un pan esponjosito recién horneado cubierto de una capa de chocolate, mientras el resto de la zona tectónica costera
es como una placa de cemento que está chocando con otra placa de cemento. Si nosotros chocamos una losa de cemento junto a otra losa de cemento, pues sí, va a haber un impacto más violento. Pero si nosotros chocamos un panquecito cubierto de chocolate junto a una placa de cemento, pues no vamos a tener mayor violencia en el impacto. El panquecito saldrá rebotado o bien será aplastado, pero sin que genere mayor choque violento. Y ya para concluir la lectura de este artículo científico de la UNAM, vamos a leer un poco más del final del mismo, donde dice el mismo investigador Cruz Atienza que este modelo nos permite analizar desde otra perspectiva campos como la sismicidad inducida, es decir, la presencia de temblores donde antes no los había y que han comenzado a registrarse por la actividad humana. Mientras se analizan los datos de una nueva red sismogeodésica en la brecha de Guerrero, el equipo de expertos ya realiza simulaciones dinámicas de rupturas por terremotos. Estas simulaciones integran modelos de fricción y presurización térmica, presión con calor, en la zona de la falla tectónica para estimar el peligro sísmico de la brecha. Con esto, podrán observar cómo la presión se modifica debido a la difusión de fluidos dentro de la zona de interacción de placas, así como las implicaciones que esto podría tener eventualmente en la propagación de un terremoto en el futuro. Así que me parece que con este artículo es suficiente argumento y suficiente base científica para comenzar a desmitificar los rumores sobre la brecha de Guerrero. Nos están diciendo que es una zona de liberación de energía paulatina, no de acumulación, como se cree coloquialmente, y que además están estudiando muy bien estudiada esta zona y esta manera de comportarse de subducción tectónica para prevenir y para estudiar todo su comportamiento. Así que les dejo el link en la descripción, la liga, el link, el vínculo a este artículo científico de la UNAM, firmado por expertos geólogos e investigadores, para que ya de una vez paremos la desinformación en internet y sobre todo en esta plataforma YouTube. Yo sé que hay muchas personas que hacen uso de sus canales y difunden, estaba viendo un canal, modelos matemáticos para predecir sismos. Estas personas actúan de buena fe. ¿Qué mejor que tener, ojalá tuviéramos, un modelo matemático, un modelo de predicción científica de los sismos para una prevención temprana? Pero ninguno de estos modelos, ninguna de estas predicciones ha sido suficientemente comprobado ni cabalmente estudiado como para darles validez absoluta. Así que mientras no avancen los estudios en este tema, pues no podemos estar especulando ni mucho menos prediciendo sismos cuando se nos antoje acomodar números a nuestro arbitrio y a nuestro designio para sacar conclusiones previamente buscadas, es decir, acomodamos los números para que den lo que nosotros queremos que dé, y con esto decimos que somos los grandes gurús y somos los grandes matemáticos que predecimos temblores. Pues no, así no funciona el estudio científico de la Tierra. La geología y la sismología no funciona así.